Según una encuesta, cerca de la mitad de los universitarios chinos leyeron menos de una hora al día el año pasado. Bajo este contexto, las autoridades chinas han tomado medidas para apoyar el establecimiento de librerías en las universidades. ¿Puede esta iniciativa crear un ambiente de lectura entre los alumnos? ¿Y qué podemos hacer para mantener el hábito de lectura entre la población? Para hablar de estos temas, hoy en el estudio de Enfoque contamos con la presencia de la profesora Zhao Ting, de la Universidad de Jiao Tong de Beijing. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. También nos acompaña Ana Pérez, reportera de CGTN. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, supongo que a las dos les gusta mucho leer y me gustaría saber, cuando leen los libros, ¿prefieren los libros impresos o electrónicos? Y al día de hoy todavía visitan muy a menudo a las librerías, profe. Pues a mí seguramente que prefiero libros en papel. Sin embargo, pues me ha notado en sí misma que cada vez leo más libros electrónicos y también por aparatos electrónicos de otra manera como móvil, pad, Kindle, todo esto, porque pesan menos y tiene grande capacidad para albergar 1000 tomos a la vez y ocupa pues obviamente menos espacios físicos. Y entonces, puedes llevarlos además contigo, puedes ir en el metro, puedes estar en casa y leerlos. Sin embargo, si tuvieras que llevar 100 libros contigo, pues es como muy imposible, ¿no? ¿Y qué tal, Ana? ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó una librería? Pues no hace mucho. Estuve en la librería de lenguas extranjeras de Wang Fujin, que tengo que decir que a mí me encanta esa librería, porque, bueno, puedes encontrar de todo un poco, de todos los idiomas y de toda la temática, ¿no? Y compré varios libros, pero compré uno sobre historia de China. Una historia un poco resumida y un poco corta, ¿no? Porque, bueno, la historia de China es tan extensa que los extranjeros a veces para comprender un poco de cada periodo necesitamos un resumen. No está mal para empezar. Bueno, no está mal para empezar, sobre todo para comprender, ¿no? Y entonces a mí sí que me gusta ir bastante a las librerías, pero aquí, por ejemplo, no veo tantas, ¿no? Entonces, también es verdad que cada vez hay más, pero me gustaría encontrar algo más accesible, ¿no? Porque es verdad que si vas a la de Wang Fujin, lleva ahí mucho tiempo y todos la conocemos, pero yo no conozco tampoco muchas más. Entonces, pues algo más de promoción también podría estar bien y por supuesto comprar libros es siempre una práctica buenísima. Entonces, profe Chao, ¿usted también va muy a menudo a las librerías? Bueno, sí, voy a las librerías, pero yo creo que no puedo decir que voy a la librería a propósito para pasear. Mi caso es un poco especial, es que justamente acerca de mi casa hay un supermercado muy grande y donde pues dentro justamente hay una tienda, una librería. Entonces cada vez que yo voy de compras ahí, entonces me permite pasear un rato por ahí de paso, ¿no? Si quiera pues pasear, si quiera pues mirar o consultar por la lista de los libros mejor vendidos, pues cosas así. Y lo que acaba de decir Ana, pues yo también puedo compartir las mismas, unas experiencias muy parecidas. Cuando estudiaba en Barcelona, pues yo iba con mucha frecuencia a las librerías. Pues para mí es un paraíso que hay libros de buena calidad y muy bonitos. Bueno, precios también muy altos. Claro. En España es así. Sin embargo, hay muchas ferias o mercadillos de los libros en toda la ciudad. Se atraviesan con ese tipo de comercio. Muchísimas veces cuando paseabas por la ciudad de Barcelona, eso me impresionaron un montón. Y otra cosa que acabas de comentar, los libros a lo mejor en algunas ocasiones son caros, porque algunos caros, pero es porque la encuadernación, el papel, la calidad del papel y todo es
la calidad máxima, ¿no? Y entonces, lo que comentabas antes, si leemos más en digital o en papel, yo personalmente sigo siendo una lectora de papel, porque la experiencia de sentarte, de tener un libro de esas características en tus manos, esa sensación, el papel, el olor del papel, es una experiencia no se puede comparar. La versión digital es simplemente una versión digital y, bueno, nada más lees por el hecho de leer, pero la sensación, el placer de leer un libro bien encuadernado, bien editado, bien impreso, yo creo que eso es insustituible. Y además lo tomas más en serio. Sí, además yo tengo la sensación a veces de cuando lees en digital, el conocimiento tarda más en retenerse o simplemente no se retiene. Es como pasas muy de repente porque sabes que vas a seguir leyendo otra cosa o tu mente ya está pensando en lo siguiente. Sin embargo, la lectura de un libro es algo reposado. Sabes que estás leyendo conscientemente el tema que sea. Por eso yo sigo prefiriendo la edición de papel. Debido al desarrollo del comercio electrónico y la digitalización de los libros, durante un tiempo el volumen de venta de las librerías físicas se vio afectado. Tras una serie de medidas por parte del gobierno, esta situación ha cambiado. Además, en el mes de julio, el Ministerio de Educación publicó un documento para apoyar el establecimiento de librerías físicas en las universidades. Conozcamos los detalles. En julio, el Ministerio de Educación de China emitió nuevas regulaciones en las que pedía que se estableciera al menos una librería física en cada universidad y que exhortaba a aquellas que careciesen de ella a instalar una lo antes posible. Además, las características de las librerías escolares tienen que corresponder a las características de las facultades de cada universidad y a las necesidades reales de los profesores y estudiantes. Sin embargo, lo que más llama la atención de la opinión pública es que en las regulaciones se indica claramente que se deben reducir los gastos ordinarios de operación y ofrecer políticas favorables para las librerías físicas escolares. Por ejemplo, aliviar el alquiler de espacios, reducir los gastos de agua y de electricidad y brindar apoyo en términos de inversión en equipos e instalaciones de acuerdo con las condiciones reales. Según una encuesta realizada por la Unión de las Universidades de China, a finales de 2018, el 70% de las escuelas superiores tenían librerías físicas. En los últimos años, las librerías físicas han comenzado a revitalizarse gracias al apoyo del gobierno. A finales del año pasado, había 225.000 librerías y puntos de venta de libros en todo el país, un aumento interanual del 4,3%. Desde 2016, 28 provincias, regiones autónomas y municipios crearon medidas específicas para el desarrollo de las librerías físicas. Estas medidas van desde la exención fiscal hasta financiaciones específicas para el desarrollo de este segmento de la economía. Por ejemplo, el gobierno municipal de Beijing entrega más de 7 millones de dólares en subsidios cada año para ayudar a las librerías físicas tradicionales a sobrevivir en las áreas del centro. Bueno, como hemos visto en el video, el mes de julio se publicó un documento para apoyar las librerías físicas en las universidades. Entonces, ¿ustedes cómo evalúan esta iniciativa, Ana? Bueno, sin duda es una medida polémica y tendremos que ver cómo se desarrolla y qué acogida tiene por parte de los estudiantes, por parte de los profesores. Pero a mí me parece que no es una mala medida. En concreto, yo cuando estudié en España, en la Universidad de Ciencias de la Información, ya existía esta medida. Es decir, había una biblioteca donde los estudiantes teníamos acceso principalmente a libros relacionados con nuestra materia, es decir, con sociología, historia, lenguas. Es decir, no era una biblioteca generalista donde podías encontrar libros de medicina, ¿no? Porque nosotros estábamos estudiando comunicación. Pero al margen también había una librería física, es decir, un lugar donde podrías comprar los libros si quieres, ¿no? Y esto es evidentemente una de las principales ventajas. En una librería puedes comprar el libro para tu uso y en una biblioteca no, porque es un préstamo y tienes que devolverlo, ¿no? Pero en ese sentido creo que es una medida que, aunque tenemos que ver el desarrollo de cómo funciona, a mí me parece que no está mal y que es algo positivo.
Pues será una medida muy ambiciosa y, sin embargo, la considero como una medida positiva, en el sentido que se te dirige para dos objetivos, obviamente a la vez. Uno con significado cultural y social, otro pues con efecto económico. Aparentemente la medida va destinada principalmente a encarecer la conveniencia de facilitar un espacio público y donde posibilita el desarrollo del hábito de leer entre los jóvenes universitarios. Y al mismo tiempo se espera favorecer al mercado actual y de libros impresos de China. La gente tendrá más oportunidades de ver, tocar, coger un libro en su rutina cotidiana. Pues eso ya brinda un paso trascendental a activar el interés por leer. Luego seguirá, claro, el segundo paso hacia un desarrollo autónomo de un hábito de lectura, ¿no? Y en este documento que publicó el Ministerio de Educación también sugiere que las librerías de las universidades deben mantener su propia característica que correspondan a las características de dicha universidad o de cada facultad. Y esto creo que es una tendencia para todas las librerías físicas, que en vez de buscar ser grandes o integrales, buscan sus propias características y buscan ser más especializadas y tener su propio estilo. Entonces, ¿cómo ven esta tendencia, Ana? La especialización es algo muy importante y muy a tener en cuenta, ¿no? Porque una persona que está estudiando medicina o matemáticas o cualquier otra materia especializada realmente necesita libros de calidad sobre esa materia, libros especializados, libros que le ofrezcan lo que está buscando, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría aprovechar también para decir que a veces los extranjeros aquí en China, en lenguas que no son inglés, porque es verdad que en inglés hay bastante oferta de todo y es un gran avance, pero en otras lenguas como puede ser precisamente el español o como puede ser italiano, portugués, alemán, resulta complicado encontrar libros especializados. Es decir, si quieres libros de grandes obras clásicas como puede ser Shakespeare, pues sí puedes encontrar obras de Shakespeare en inglés, pero las personas que no somos de habla inglesa, naturalmente, nos gusta también leer en nuestro propio idioma, por ejemplo, como digo, obras de Shakespeare o de grandes escritores españoles, García Márquez, Cervantes, Vargas Llosa. Encontrar ese tipo de libros que ya son especializados en español es complicado, ¿no? Y por eso me parece una medida fantástica que estén buscando especialización, porque la especialización es algo que se echa de menos. Sí, esperemos poder encontrar este tipo de volumen en alguna librería de alguna universidad de estudios extranjeros en el futuro, ¿no? Ojalá. ¿Y cómo opina usted? Bueno, soy de una universidad de ingeniería. Bueno, yo creo que el mundo reivindica cada vez más a la profesionalidad y esa especialización. En China también respetamos cada vez más profesionales bien cualificados en su terreno, ya que es una tendencia mundial, es una tendencia consecuente de un desarrollo social también. Y a lo que se refiere con la librería, no resulta difícil de entender esos requisitos que reivindican más especialización y pues son para satisfacer las necesidades de esa tendencia, digamos. Gracias a las librerías especializadas, al mismo tiempo, los lectores que buscan libros especializados podrán hallarlos con mucha rapidez y los estudiantes que se dedican a esa carrera pueden tener algo al alcance. Bueno, las listas de lecturas que tienes que pagar durante todo su curso. Entonces sería una facilidad. Por otro lado, las facultades o las universidades, instituciones académicas que trabajan en el mismo terreno también obtendrá una circulación de información entre no solo entre su círculo intelectual, sino también con las necesidades prácticas como se dice, el mercado laboral. Pues entonces yo creo que esos
requisitos son pues muy fácil para entender. Y no solamente dentro de las universidades, y en los años recientes el gobierno chino ha tomado medidas para apoyar las librerías físicas a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles creen que es el sentido de estas políticas y cuáles son las ventajas de las librerías físicas, Ana? Bueno, a mí me parece que el objetivo primordial del gobierno a la hora de poner en marcha estas políticas es básico y es incentivar la lectura entre la población, sobre todo entre la población joven, que a mí me parece muy necesario, sobre todo, y no solo en China, yo creo que en cualquier parte del mundo actualmente los jóvenes leen cada vez menos y menos y menos, porque además son lecturas, como comentaba la profesora Xiao, totalmente fragmentadas, es decir, que no tienen una línea, que no siguen una continuidad, y a mí me parece que este tipo de políticas de incentivación de la lectura entre todos los sectores de la población, pero especialmente entre los más jóvenes, son muy necesarias, porque no hay que olvidar que cuando un niño y cuando un joven adquiere el hábito continuado de la lectura es algo que luego es difícil de perder, pero al contrario, si un niño no tiene el hábito de lectura en él, es muy difícil después retenerlo, ¿no? Entonces, cuanto más joven se empiece a fomentar la lectura, mucho mejor, porque por ejemplo luego ya en adolescentes de 15, 16 años que no hayan adquirido ese hábito de lectura, la profesora sabe que ya es muy complicado implantar este hábito. O sea que yo creo que esa es principalmente la principal razón, aunque también es cierto que puede haber motivos económicos de incentivación de las editoriales, pero yo creo personalmente que el principal es fomentar la lectura. ¿Y el profesor está de acuerdo? Pues estoy totalmente de acuerdo, aunque pues quisiera añadir algo, es que aunque las nuevas técnicas nos han empujado a cambiar costumbre tradicional de leer, desarrollar o proteger librerías físicas todavía pues significa mucho, pues se trata de un valor sólido que es dar acceso a la forma tradicional de acercarse a un libro, y creo que las librerías son hoy actualmente ámbitos de encuentro y de paseo. Entonces la gente viene a la librería para presentar libros, hablar de libros y caminar entre libros. Y más allá de la era digital seguimos teniendo un cuerpo, ¿no? Y la librería es un lugar para ese cuerpo, mientras que la librería digital claramente no lo es. Eso es muy de moda y mucha gente reconoce que el cuerpo retroalimenta al corazón. Es un conjunto integral. Quisiera decir que antes el olor de papel que mencionó Ana, pues en China tenemos otra manera de decir, es a la aroma de tinta. De la tinta. Sí, de la tinta china. Entonces, pues los tactos, los sensibles de hablar con un libro en las manos, sería una experiencia totalmente diferente. Las librerías físicas ahora en China sí necesitan muchos apoyos económicos desde, que provienen del gobierno, también de la sociedad. Y las propagandas y también como se dice, las difusiones de las medias, sobre todo las medias nuevas, también pues pueden abordar a esa protección, pues se necesita esa protección. Ya. Sí, si nuestro trabajo puede llamar la atención de los lectores y para que visiten más a las librerías físicas, pues entonces merece la pena, ¿no? Merece la pena, pero hay que ser conscientes también que es un trabajo complicadísimo, ¿no? Porque es verdad que el entretenimiento hoy en día es mucho más cómodo, es mucho más fácil ir al cine. Atractivo. Claro, es ir al cine, ver una película, es francamente no tienes que hacer nada, no tienes que pensar, no tienes que nada, vas al cine, ves la película y después cenas. Es realmente el entretenimiento fácil. Es muy difícil competir con leer un libro, porque leer un libro es una decisión consciente que tienes que pensar, que tienes que estar con el corazón, como decía la profesora, tranquilo, y luego leer y adquirir un conocimiento que no conoces, ¿no? Entonces es muy difícil
hacer que la gente adquiera ese compromiso con el conocimiento. Y eso es un gran reto también para los periodistas, para los profesores, para toda la sociedad. Por eso creo que este tipo de políticas son acertadas. Y además de estas políticas por parte del gobierno y los reportajes de los medios de comunicación, las propias librerías físicas están haciendo su propio esfuerzo. Algunos están cambiando su modelo de negociación, de negocio. Por ejemplo, en algunas librerías se vende café o comida sencilla, y también crea un espacio cultural donde celebra actividades, eventos culturales como una charla con algún cineasta o algún escritor. Entonces, ¿cómo ve este modelo de negocio? Esto es lo que llamamos la librería plus. Sí, es muy notable ese cambio en las librerías y muy, como se dice, inevitable, porque vender los libros en papel no dan lo suficiente como para hacer que un comercio sobreviva y prospere para una librería. Entonces los libreros se ven obligados a buscar otras formas para más beneficios, ¿no? Y venden café, alimentos, productos varios que tienen o no que ver con libro. He visto en librerías que se vende camiseta y ropa y hasta plantas. Tengo algo de preocupación a un posible problema. Eso es, los libros están quedando como mera decoración. Así que si una librería quiere vender otras cosas o debe hacerlo para subsistir, está bien. Pero no hay que perder el norte y hay que repetirse la obviedad de que en una librería lo central siempre son los libros. Sí, los libros son la protagonista siempre. Yo estoy de acuerdo con este punto, pero volviendo a lo que hablaba antes del entretenimiento, a mí esta iniciativa no me resulta del todo mal. Es decir, y va muy en línea con lo que los consumidores demandan, es decir, una cosa más amena o algo fácil es ir a una librería y bueno, pues puedes echar un vistazo a una ropa, o a lo mejor hay allí un concierto y bueno, pues hay un concierto y te interesas por algún libro de música, ¿por qué no? Parece mucho a ver las páginas web, ¿no? Sí, Igual que transfiere entre... Claro, es como una visita un poco fraccionada, ¿no? Vas a buscar un libro, pero a lo mejor ves un músico que está allí dando un concierto, ¿por qué no te puedes quedar mientras tomas un café y hojeas un libro? Ya sé que no es muy ortodoxo, porque, bueno, pues una librería es para una librería, pero dada la forma de pensamiento fragmentada de los consumidores, a mí no me parece una mala iniciativa. De hecho, creo que en alguna ocasión puede ser positivo para favorecer la venta de los libros. Sí, ya hemos hablado tanto de las librerías, de las políticas de apoyo, y todo eso sirve para despertar el interés de lectura para toda la población. Entonces, en este sentido, ¿ustedes tienen alguna sugerencia, profe Zhao? Personalmente creo que poner los libros en los lugares visibles, pues dentro de tu alcance, pues que resulta fácil cogerlo, sentirlo y leerlo y dedicarse a una lectura profunda. Bueno, creo que todas las formas que camina hacia una cultivación de hábitos debería ser espontáneas y prácticas y a gusto también, agradable y con toda voluntad. Personalmente sugiero que pues ir a la librería física a sentir esa aroma de la tinta china. Y pues por lo que pues en China tenemos un dicho que cada vez que cuando abres un libro te encuentras algo, pues encuentro algo útil, pues hallará alguna inspiración de una manera. Tener un contacto directo con los libros. Pues yo creo que una buena iniciativa sería, como he dicho antes, empezar por los niños, ¿no? Empezar desde abajo. Para eso, yo recuerdo cuando era una niña en España, teníamos una especie de concurso. No era un concurso porque era obligatorio. Cada semana todos los niños de la clase teníamos que leer un libro.
Podía ser el libro que quisiéramos, de la biblioteca del colegio, ¿no? Y al lunes siguiente, después de que empezara la próxima semana, llevar una ficha con un resumen del libro que habíamos leído y una reseña y alguna motivación de por qué nos había gustado, por qué no nos había gustado, el autor, los personajes, digamos, estar en contacto con el libro. Yo sé que eso ahora a lo mejor es algo que ya está un poco pasado de moda, ¿no? Pero yo sí pienso que hay que obligar un poco a los niños. ¿Cómo se puede obligar ahora a los niños? Incentivándoles. ¿Cómo se puede incentivar? Bueno, pues se pueden hacer concursos, ¿no? Por ejemplo, un concurso de a ver quién es el niño que más libros lee en un mes y el que lea más libros, pues digamos que darle un premio, incluso un premio económico, ¿no? Ahora que los niños son muy pues de los hongbao y de ese tipo de cosas, ¿por qué no incentivar la lectura a través de ese tipo de compensaciones? A mí me parece que al final lo importante es que el hábito de la lectura se implante en el niño. Si es a través de un concurso, si es a través de obligarle un poco, pero al final que el niño lea es lo más importante. Ya, y profesor, ¿usted también toma algunas medidas en su enseñanza para guiar a que los estudiantes lean más? Pues yo soy profesora de lengua extranjera y también de literatura, entonces uno de mis objetivos didácticos sería orientar y guiar a mis alumnos a sentir y hallar como se dice, la belleza, la energía y la riqueza de expresión entre las letras españolas y la literatura hispánica. Entonces, una vez que me sorprendió mucho el hecho de que una alumna en su presentación oral utilizaba un adjetivo hormigueroso para describir la sensación de al comer una especie de pimienta de Sichuan, la pimienta propia de Sichuan, en su pueblo natal. Entonces me sorprende mucho, es muy exacto y preciso esa palabra. Y esa palabra la adquirió por una lectura de otro texto, bajo contexto totalmente diferente. Eso demuestra que pues la lectura, su propia lectura, ha enlazado su mundo, como se dice, un mundo literario con su vida real. Entonces, yo creo que eso se debe a su enriquecimiento en cultura, su hábito constante de leer. Y nos podría compartir algunas experiencias de ustedes, cómo el hábito de lectura influye o afecta o trae beneficio a su vida diaria y a su vida profesional. Ana. Bueno, es evidente en nuestros ámbitos laborales que nosotros tenemos que leer, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista de un profesional de los medios de comunicación, un beneficio clarísimo de leer y de estar en constante contacto con la lectura es la adquisición de un vocabulario amplio, extenso, que necesitamos para comunicar a nuestros televidentes, a nuestros lectores, a nuestros alumnos. Necesitamos conocer más palabras, más vocabulario y también conocimiento, ¿no? Es evidente que cuanto más lee una persona, pues más conocimiento adquiere de los distintos ámbitos que lee, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos un dicho que dice que el conocimiento no ocupa lugar. Quiere decir que no importa cuánto aprendas, da igual que aprendas 2 idiomas, 3 idiomas, ingeniería, medicina, periodismo, el cerebro tiene una capacidad tan inmensa de almacenamiento de datos que no importa, no importa cuánto aprendas, al final lo importante es aprender, ¿no? Entonces yo resaltaría esos dos factores. Primero, una amplitud de vocabulario que va creciendo cada vez más y después el conocimiento. Ya, es cierto que leer nos ayuda a expresarnos mejor. En cualquier carrera o profesión que estudies tienes que saber explicarte bien, expresarse bien, ¿no? Y profe. Yo escogí la lengua extranjera como mi carrera y ahora mi profesión exactamente por
el encanto que sentí por la primera vez en lectura y también al oído de esta, ¿cómo se dice? El encanto de alegría que me contagia, esa, musicalidad. sí, la musicalidad, eso, exactamente. Pues para mí, pues una niña que es impresionante y hasta ahora todavía guardo un hábito muy personal, que cuando leo, cada vez que me encuentro con fragmentos o líneas bonitos y que me impresionan mucho, pues suelo leerlo.